Morning, everyone. We'll begin the press conference now. Iniciamos la conferencia de prensa. The last. Adelante, profe. Bueno, les voy a decir algo ya que todos conocen. Por cuestiones, para no bajarle un poco el tono a rumores y estas cuestiones, por cuestiones estrictamente personales, tengo que dejar Atlanta. Lo tenemos atragantado, Atlanta. Estábamos hablando de Atlanta recién. Tengo que dejar Inter. Necesito estar en Rosario, por repetir. Además está decir que hemos disfrutado mucho y agradezco la oportunidad en nombre de todo mi cuerpo técnico de poder haber trabajado en este club que demanda mucho y que tiene todavía mucho por hacer y que la verdad es que es muy atrapante porque formar parte del cambio durante este año y medio realmente nos ha puesto muy felices, lo hemos disfrutado. También las conferencias de prensa con ustedes, el respeto, el agradecimiento, ni que hablar, para Jorge, para Raúl, Xavi, toda la gente que trabajó con nosotros, Chris, Nicky en su momento, el cuerpo técnico, los jugadores, el staff, todos han hecho un trabajo maravilloso. Creo que si uno se remite al final de la temporada, nos quedamos con un sabor de boca muy amargo y nos quedamos, como dije en su momento, muy cortos con lo hecho. Pero si empezamos a ver todo el recorrido de este último año y medio y el posicionamiento que hoy tiene este Inter, no solamente por los jugadores que tiene, no solamente por la llegada de los extraordinarios jugadores que tiene, sino también porque empezamos a competir de una manera distinta. En algunos casos hemos tenido éxito, en otros casos, como dije, nos ha faltado, pero en definitiva creo que la forma de competir se ha modificado, ha sido un año y medio muy gratificante para nosotros y en el análisis global probablemente estemos muy contentos con lo hecho, sabiendo que había mucho más por hacer. Quiero aclarar que me hubiese gustado mucho poder seguir formando parte del crecimiento de este club, que creo que lo va a hacer sin ningún tipo de duda. Es un club que tiene mucha ambición y que por supuesto tiene muchas posibilidades de mejorar. Para esto siempre, como digo, se necesita contar con el apoyo de la liga, para que los clubes de la MLS puedan salir a disputar de una manera distinta y a competir de una manera distinta en el campo internacional. Así que, bueno, agradecido y escuchar las preguntas que tenga. Start with questions now. Michelle, then Jose. Michelle Kaufman, Miami Herald. Muchas gracias por siempre respetar a los periodistas, las periodistas también, porque eso no es muy común. Pues muchas gracias. Quiero también desearle lo mejor para Muchas usted gracias, y para su familia. Gracias. ¿Cuándo hiciste esta decisión? Porque cuando hablamos contigo parecía que estabas muy la temporada que viene, que todo bien, del Club World Cup y todo eso. Entonces, si nos puede decir cuándo hiciste esa decisión. Gracias. La decisión definitivamente la tomé antes del primer partido de playoff. Por supuesto, nadie, ni siquiera mi cuerpo técnico sabía de esta decisión final. Había que jugar 3 partidos, intentábamos jugar menos con Atlanta. No quería que haya ningún motivo de distracción y siempre buscando que el último partido con Atlanta en los días siguientes pudiese manifestar, aprovechando que venía la fecha FIFA, esta situación y el hecho de no poder continuar. Con lo cual la decisión estaba tomada algunas semanas antes. Jose, adelante. Don Gerardo, Ay. Bueno, reitero el mensaje de Michelle. Muchísimas gracias por Gracias a usted. el trabajo del año. Quisiera preguntarle cuál es el legado que usted cree que le deja a esta institución y
¿Cómo fue dirigir a Lionel Messi en esta etapa específica de su carrera, sabiendo que venía una Copa América, que había tanta expectativa en esta etapa final de la carrera de Lionel Messi? Muchas gracias. La realidad es que creo que de las 3 oportunidades que pudimos trabajar juntos, probablemente haya sido el año y medio donde más cercano hemos estado, con un contacto mucho más estrecho. Pero también tiene que ver con el hecho de el momento de su carrera, todo lo que venía consiguiendo con la selección argentina, la tranquilidad con la que estaba viviendo y obviamente también tiene que ver con mi crecimiento como profesional, ya los años que llevaba haciendo esta actividad y nos encontramos sinceramente en un buen momento los dos y hemos tenido un contacto muy cercano a lo largo de todo el año y medio, ¿no? La verdad es que fue, en este sentido, siento que fue el mejor momento de las 3 etapas que tuvimos, en Barcelona, Selección Argentina y esta de Inter Miami. ¿Y me preguntaste? Pues es muy difícil porque tengo que hablar de, de mí, del cuerpo técnico. La verdad es que yo sí siento que, como dije antes, que el equipo desde el año pasado empezó a entender que debíamos tener algún tipo de transformación. Llegamos acá, nos pusimos a trabajar con el tema de los refuerzos, de las necesidades que tenía el equipo. Eh, Gracias a Dios los refuerzos siempre han dado algún tipo de respuesta. Fuimos transformando el plantel que teníamos. El plantel de junio, julio del año pasado no tiene nada que ver con el plantel que Inter tiene hoy. Y empezamos a competir de una manera distinta. Obviamente nos hubiera gustado ganar mucho más. Ya de por sí el hecho de haber ganado algo implica, una transformación importante. Es decir, es difícil sostener cuánto cambió el club o de qué manera compite ahora si en el medio no hubiese pasado algo bueno. Y algo bueno siempre está relacionado con un título. El título lo tuvimos, este año fuimos los mejores de la etapa regular, fuimos el equipo que más goles hizo, fuimos el equipo que más partidos ganó. Si lo reducimos todo a la serie con Atlanta, no me parece, a mí por lo menos no me parece justo, aunque realmente es lo más relevante. Pero yo creo que hoy lo fundamental es que el equipo está preparado para competir desde otro lugar, en el ámbito que sea. Otra vez vuelven a estar las copas internacionales, a esas mismas copas internacionales a las cuales hemos podido acceder por el desarrollo y por el rendimiento que tuvo el equipo. Y otra vez hay Conca Champions y ahora hay Mundial de Clubes. Por eso digo, hay mucho por delante. Pero esto sí me gustaría volver a repetirlo. Se necesita que la liga vaya empujando junto con este crecimiento de los equipos y con la posibilidad de querer competir en ese ámbito, porque el equipo que compita ahora será Inter de Miami, el otro año será otro equipo. La realidad es que está representando a la liga y lo que se ve es la imagen de la liga. Y yo estoy seguro que con el pensamiento que tiene la liga, indudablemente que va a querer acompañar este crecimiento. Así que sería muy importante eso. Federico, luego Fernando. Tata, bueno, me sumo a los saludos. Muchas Bueno. gracias por tu tiempo durante todo este tiempo. Te quería preguntar si dónde te gustaría seguir tu carrera como entrenador, si bien dijiste que vas a estar en Rosario por cuestiones personales, y si le cerrás las puertas a una eventual vuelta al fútbol argentino, a dirigir en el fútbol argentino. ¿Y qué crees que se hizo bien y qué crees que se hizo mal en este tiempo en Inter Miami? Eh, bueno, volver al fútbol argentino daría la sensación como que yo trabajé toda mi vida en el fútbol argentino y he trabajado tan poco en el fútbol argentino que no sé si considero algo viable. Me animaría a decirte que no, pero bueno, tampoco cierro las puertas. La realidad es que yo no voy a trabajar, por lo menos por varios meses del año próximo no tengo ninguna posibilidad de trabajar. Así que no hay nada que hablar respecto a eso. Y dónde, mucho menos. Siempre el dónde está ligado a la seriedad del proyecto, a lo que a uno le guste, a donde vea que hay potencial. Siempre digo, hay momentos de la carrera, a mí me gusta siempre hacer referencia a los comienzos y al final. Y había épocas, sobre todo las iniciales, donde no había mucho para elegir, había que entrar. Y ahora
No, va cambiando y la carrera va acompañando, y entonces ahora por ahí tenés posibilidades de esperar y tenés posibilidades de elegir, así que veremos qué es lo que sucede. Lo que se hizo, lo que se hizo bien para mí es el hecho de que el equipo pueda competir de la manera que compite. Yo creo que eso ha cambiado sustancialmente. Es decir, transformar un equipo que le costaba entrar a los playoffs, que le costaba disputar un campeonato. En todo este tiempo hemos ganado la League Cup, hemos jugado la final de la Open Cup, hemos ganado la Supporter Shield. Obviamente hemos entrado a playoff, hemos competido bien con los equipos mexicanos en Conca Champions, en League Cup. La verdad es que eso a mí me deja muy tranquilo. Obviamente hay muchísimo todavía por crecer y por mejorar, y por cosas por hacer, pero también esto tiene que ver con lo joven que es esta institución. Es muy difícil poder hacer todo tan pronto. A la mayoría de las instituciones que tienen pocos años de vida le cuesta mucho esta evolución, y Inter la ha tenido, y yo estoy seguro que la va a sostener y va a seguir creciendo, así que por ahí es el camino seguramente. Últimas dos, Fernando, luego Lizzy. Profe, buenos días. Fernando. Me sumo a todos los colegas. Gracias. Gracias por el respeto, por siempre ser autocrítico y permitirnos hablar de fútbol y aprender de usted. Le deseo todo lo mejor Gracias, y de muchas verdad que lo gracias. vamos a extrañar. Menos yo lo voy a extrañar por aquí mucho. Dos consultas. ¿Esa situación personal le incomodó, le hizo más difícil lidiar en la serie el trabajo con No, Atlanta? no, Y no. la segunda, más allá de los goles, obviamente, ¿qué le faltó futbolísticamente al equipo en esa serie con Atlanta, ahora haciendo un balance más en frío? A ver, probablemente haya otro tipo de detalles que habría que mencionar. A mí me da la sensación que tengo de la serie con Atlanta es que nosotros hemos tenido inconvenientes con lo mismo que durante todo el año no tuvimos ningún tipo de problema, que fue con la efectividad. Y los tres partidos siento que fueron de la misma manera. Es decir, los tres partidos nos dieron las posibilidades de estar por delante en el marcador, de poder convertir en cualquier momento del partido. Yo creo que Brad fue decisivo, no en un partido, fue decisivo en los tres partidos. Y además, hubieron imponderables que permanentemente no fueron favorables a nosotros. Cuando uno piensa el primer gol de Atlanta, una pelota en profundidad que probablemente iba al arquero nuestro, pero se desvía en un jugador nuestro y le queda como si fuera un pase de Bochini de cara al gol. O pienso en una jugada de Jordi Alba que es un centro típico de él para que Luis o Diego la empuje y la pelota se levanta en una mata de tierra. O pienso en un jugador caído en el área nuestra con la pelota circulando de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, y el árbitro no para el partido. Bueno, todos esos imponderables nos jugaron en contra. Claro, yo hago referencia a esto y dice, bueno, me imagino, este tipo no tiene nada de autocrítica. Obviamente que la tengo. Y el hecho de decir, che, estaba bien la línea de 4, era línea de 5, había que sostenerla, no había que sostenerla, era prudente ser más agresivo. Lo entendí de esta manera, me parece que estoy seguro que si tuviera que plantearlo nuevamente lo haría de la misma forma. Pero nada, resultado opuesto, todo los que no coincidan conmigo les doy absolutamente la derecha. Última, Lizzy. Muchísimas gracias por todo, o sea, como todos te vamos a extrañar. Bueno, gracias. Bueno, preguntar un poco cómo se le comunicó la noticia a Leo y al resto del equipo y cómo lo tomaron. Bueno, a ver, quiero ser preciso. 5 o 6 días posterior a la eliminación, me junté con Raúl, hablé con Leo y hablé con Jorge. Son los tres que primero supieron de la noticia entre viernes y sábado, y lo llevábamos muy bien hasta creo que fue el día martes, y que todavía yo no había hablado con los futbolistas y esperaba hacerlo,
bueno, ahí se desencadenó todo y tuvimos, ya cuando fui a hablar con los jugadores era algo que ellos ya sabían. Eh, bueno, está claro que cuando se corta un vínculo de esta manera, sin demasiados motivos aparentes, y sobre todo pedir al que está afuera que lo entienda. Si yo ocupo un lugar que yo estoy seguro que hay un montón de entrenadores que quisieran estar. Y cualquiera diría, pero este loco está en este lugar, viviendo en esta ciudad, trabajando en esta liga y se va donde todos quieren venir. Bueno, yo tengo cosas de esta en mi carrera y pasa lo que pasa y me tengo que ir. Pero, y además cuando uno habla de cuestiones que tienen que ver con lo personal, no estábamos hablando, che, jugadores, cómo jugar, cuál es el proyecto, coincidimos, no coincidimos. Estamos hablando de cosas personales, no hay mucho por hacer. Entonces, yo les agradezco que me han respetado la situación, que la han entendido y nada, el club sigue adelante, a todos nos cuesta y el club sigue adelante como corresponde y seguramente con muchos éxitos. Muchas gracias, profe. Bueno, gracias a todos.